Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Si ya estás programando o estás empezando en este mundo de programación con Swift, seguramente ya conoces la aplicación Xcode, el IDE de Apple, que es fundamental para poder trabajar, tanto para hacer aplicaciones como para poder aprender el lenguaje. Pero además, Apple presentó otras herramientas que nos permiten aprender, practicar y prototipar ideas de una manera más dinámica y entretenida. Hay tres tipos de proyectos que nos ayudan en esto. Primero tenemos los playgrounds de Xcode. Estos fueron presentados en el 2014 con Xcode 6. Los playgrounds de Xcode son entornos interactivos donde se puede escribir código y probarlo en tiempo real. Son ideales para aprender y experimentar sin necesidad de crear un proyecto completo, lo que nos ayuda para poder probar algoritmos y visualizar datos. 2 años después, en el 2016, Apple presentó la aplicación Swift Playgrounds y allí conocimos los Playgrounds Books. Esta herramienta está especialmente diseñada para la educación. Los Playgrounds Books permiten crear libros interactivos que pueden contener capítulos, páginas y ejercicios, ofreciendo una manera muy dinámica de aprender y enseñar Swift, especialmente dirigido a estudiantes más jóvenes. Primero se presentó en el iPad y luego se presentó en la versión de Mac. El último formato presentado en el 2021 fueron las Playgrounds Apps, dentro de la versión 4 de Swift Playgrounds. Este formato permite tanto a programadores con años de experiencia como a iniciados en el tema crear y ejecutar aplicaciones prácticamente completas directamente desde Swift Playgrounds en el iPad. Esta funcionalidad también está para Mac, pero personalmente le veo el beneficio de estar programando desde el iPad mismo. Es una forma intuitiva de poder pasar de la educación al desarrollo práctico de aplicaciones, facilitando la creación y prototipado de ideas. En este video vamos a enfocarnos en los Playground Books. Vamos a ver paso a paso cómo crear un Playground Book, ver sus características y mostrar qué podemos agregar para poder enseñar o aprender Swift de manera interactiva y entretenida. Como ya ven en la versión actual, aquí tenemos un acceso directo para poder crear estas aplicaciones de Playground Apps. Antes teníamos la opción de poder crear un libro desde aquí, un Playground Book, pero lo movieron a este botón en donde se puede también agregar una nueva aplicación o un nuevo libro. Si son nuevos en esta aplicación, van a poder ver que tenemos algunos libros creados por Apple, como Learn to Code 1 y 2, u otros proyectos como Flashy Photos o Spirals, que podemos encontrar en el listado de recursos que presenta Apple en esta galería de más Playgrounds, en el listado de Learn to Code and Build Apps, para poder crear, aprender cómo es el lenguaje y pensar en crear aplicaciones. Estos son aplicaciones para el nuevo sistema de Playgrounds Apps y estos son los libros, donde podemos ver diferentes funcionalidades del lenguaje y de los frameworks que ofrece Apple para programar. Vamos a ver de abrir rápidamente, por ejemplo, Learn to Code. Y tenemos herramientas como esta escena donde presenta conceptos. Si están aprendiendo, es una buena introducción a lo que se está haciendo. Y pasamos luego de esta introducción a la vista de Playground Books, donde tenemos instrucciones, un lugar para escribir código y en algunos casos, que no siempre es obligatorio, una vista previa del resultado. En este caso podemos escribir, como pide, las instrucciones, y si es que hacemos clic en Run My Code, podemos ver un resultado y en este caso no es el que tiene que ser. Entonces, de hecho, podríamos ver también otra herramienta que trae es estas ayudas, que ya vamos a ver también cómo hacerlos, hasta también un lugar para que esté oculto hasta que nosotros querramos ver la solución. Y aquí muestra el código final, justo el que teníamos aquí. Entonces, si otra vez lo corremos, sale bien y nos invita a pasar a la siguiente página. Algo que tenemos en los libros ahora, en esta versión de Swift Playgrounds, es que
podemos ver los capítulos que están dentro del libro del Playground Book, y también podemos ver los capítulos y páginas así, en este lugar de aquí en el título. Y estamos viendo, que ya vamos a ver en la estructura de los archivos, los capítulos y las páginas. Vamos a cerrar el proyecto y vamos a ver un proyecto base de Playground Book. Creamos un libro y si es que abrimos aquí en el costado, vamos a ver que tiene páginas, no hay capítulos, y tenemos algo que es source code o código fuente, que es con código compartido a través del proyecto. De hecho, aquí podemos agregar código para que funcionen todas las páginas. Aquí podemos estar escribiendo, por ejemplo, Hello World, y verlo en la ayuda que tiene el Playground aquí a la derecha para resultados, pero como hicimos un print, también tenemos la consola. Voy a cerrar el Playground y voy a ir a la aplicación Textastic, que es la que utilizamos para ver el código fuente de estos proyectos. Y si es que vamos a buscar el Playground que nos creó el Playground Book, que fue creado recién por Swift Playgrounds, My Playground, para empezar, es un archivo que tiene la extensión .playgroundbook. A diferencia de las aplicaciones de Playgrounds, que son Swift Package, entonces tienen extensión .swiftpm de Swift Package Manager. Entonces, si entramos al Playground Book, vamos a ver que tenemos en este caso dos carpetas. Por defecto va a tener la carpeta Contents. Como yo escribí código en Swift Playground, o sea, yo modifiqué el archivo, vamos a tener la carpeta Edits, que si es que yo la borro, va a resetearme el proyecto. Dentro de Contents es donde tengo el Chapters, User Models, que es los módulos que vamos a estar creando. Ya vamos a ver cómo crearlos y por qué existe esto. Un Manifest, donde está la descripción del proyecto. Si es que tiene capítulos, por defecto necesita tener aunque sea un capítulo. Un identificador del proyecto. Diferentes cuestiones. ¿Qué versión de Swift soporta mínimo? ¿Cuál es el idioma principal del proyecto? Que en general siempre es en inglés. Si es que tenemos un User Module Mode, como que es para poder tener este código compartido que se vea. Y algo que me parece muy importante es si es que tiene un punto de reseteo como importante, ¿no? con importancia. Por defecto está en falso, por lo que no podemos resetear los proyectos. Si es que vamos a Swift Playgrounds, vamos a ver que al haberlo abierto Playground Book, nos aparece esta línea de abajo que nos va contando cuánto del libro estamos viendo, estamos leyendo, estamos utilizándolo. Por ejemplo, yo aquí creé un libro mío para el libro de Swift Explorations de Apple y estoy en este punto, en este momento. Tengo otros libros que tienen las líneas si es que están abiertos, y si es que no están abiertos dice New y no tiene esa línea para poder mostrarte cómo es que va. Algo que es interesante para poder definir o diferenciar entre un libro y una aplicación es que la aplicación no tiene la versión de Swift que se necesitaría para poder abrir el libro, o el proyecto mejor dicho, pero el libro sí dice debajo qué versión es, y si es que nunca fue abierto aparece esta etiqueta de New, sobre todo cuando lo descargamos desde los libros de Apple, de los recursos que están disponibles para poder aprender. Para que vean, yo como borré la carpeta Edits para el My Playground, me aparece así como reseteado. Y una cosa que me estaba olvidando. Si es que estamos con este proyecto que tiene el punto de reseteo habilitado, está en True, cuando le hacemos para ver el menú contextual, tenemos esta opción de Reset. Si es que no lo tiene, por ejemplo, en My Playgrounds, aquí yo le doy clic derecho, como estaba en False, no aparece el reset. Esto es algo que tenemos que agregarle si es que queremos que realmente pueda ser reseteado. Casi todos los proyectos de Apple lo traen. Está como una forma de resetearlo para poder aprender de vuelta, hacer el camino una vez más. Por lo pronto lo que yo voy a hacer es borrar este proyecto y empezar uno desde cero utilizando la herramienta de Textastic.
como borré el proyecto, me está diciendo no lo encuentro, no está, ahí está. Entonces voy a crear una carpeta. Es en serio crear una carpeta para poder empezar con el proyecto. Y en este caso le voy a llamar book.playgroundbook. Lo creo y de hecho aún así vacío, si vamos a Swift Playgrounds, me aparece aquí con esta versión base de este rectángulo que dice que es un Playground Book. A diferencia, y aquí tengo 3 proyectos vacíos, de el Playground de Xcode, el Playground Book y la aplicación de Playground App. Si es que es un de Xcode, aparece el martillo. Si es de Swift Playgrounds, es igual un libro rectangular sin el martillo. Y si es una aplicación, aparece el icono de iOS y iPadOS que utilizamos. Entonces, y si yo quiero abrirlo así como está vacío, lo toco y me dice es un Playground Book inválido, no válido. Le falta el directorio Contents. Entonces, volvemos aquí. Esto lo cierro. Y voy a crear la carpeta Contents. Ahí cumplí con lo primero que me está pidiendo. Voy a volver. Quiero abrirlo y me dice no está el archivo manifest.plist. Esta no es la mejor forma de hacerlo porque es ir y volver, pero para que vean que Swift Playgrounds está revisando todo lo que se necesita para que el proyecto funcione. Entonces, voy a hacer el manifest.plist y voy a agregarle lo que se necesita para el proyecto. Primero el código que se utiliza para el XML, luego el código de plist, la estructura base, y aquí puedo empezar a hacer sus diferentes key y valor que va cambiando. Por ejemplo, el primer dato que necesita es chapters y va a ser un array. Y aquí de valores string, por ejemplo, podríamos decirle chapter 1 playground chapter. Otra key, otro dato que estaríamos necesitando es el content identifier, que como una aplicación de Xcode o una aplicación de Playgrounds necesitamos un identificador del proyecto que está en formato de URL al revés. Entonces podríamos decirle com.apple.playgrounds.book. Luego necesitamos la versión del proyecto, que igual que como se hace en una aplicación, necesitamos el content version. Vamos a decir que es la versión 1.0 del proyecto. Luego necesito saber el deployment target, o sea, dónde lo vamos a estar utilizando. Que es la versión de iOS que vamos a estar utilizando para el proyecto. O la versión mínima, mejor dicho. Yo le voy a decir que utilice iOS Current, es la versión por defecto que está desde hace bastante tiempo en los libros de Swift Playgrounds, de Swift Playground Book. Luego le tenemos que decir el idioma o la región. Que por defecto es inglés. Luego la versión de Swift, que necesitaríamos para poder que funcione este proyecto. En este caso voy a dejarle la 5.9, que es la máxima que toma los Swift Playgrounds Books, aunque ya soporte Swift Playgrounds 5.10 en este momento de grabar el video. La versión máxima que se puede tener es la 5.9. De hecho, si es que voy a Swift Playgrounds, pueden ver que este proyecto tiene 5.7, 5.9, 5.8. Como que va variando entre eso. Versiones anteriores no funciona muy bien. Versiones anteriores a Swift 5.7 ya no funciona muy bien. Y menos que decir si es que utilizamos la versión 4 o 3. Ya prácticamente algunos proyectos ni siquiera abren en esta versión de Swift Playgrounds 4.
tenemos otros datos más para poder agregar, que es la versión de Playground Book que queremos utilizar para que renderice y presente el proyecto. Actualmente se podría usar la 7, pero ya desde hace un tiempo la versión de Playground Books que estamos utilizando en su definición es la 8.0. Luego tenemos unos datos que voy a copiar, que es este para el auxiliar modules. Prefiero dejarlo así vacío para poder cargar módulos como por defecto en todos lados, pero sin tener que hacer el import luego, pero prefiero dejarlo así vacío en este momento. Luego tenemos otro dato que es user mode, que habíamos visto que era full, que puede ser full limited o disable. Disable es que no puedes tener módulos definidos para el usuario. Limited es que va a haber un solo módulo definido que lo vamos a tener que crear nosotros sí o sí. Y full es que están los módulos que nosotros creemos, que pueden ser uno o más, y otros que permitimos que el usuario cree módulos o espacios de código propios en el proyecto cuando está trabajando. Yo lo voy a dejar en limited para este ejemplo, pero pueden buscar luego en la documentación y ver en los ejemplos, en los otros libros que tiene Apple. Siempre es muy bueno para poder ver cuestiones específicas que quieran implementar ustedes. Luego teníamos el reset point que les había dicho, el has meaningful reset point, que era por defecto es falso cuando se crea el proyecto, pero yo lo voy a poner en true porque quiero permitirle a su usuario, al alumno que está aprendiendo, que pueda resetear el proyecto. Entonces tenemos nuestro manifest, vamos de vuelta a Swift Playgrounds, buscamos nuestro libro y lo queremos abrir. Y dice, el manifest no se pudo abrir, los datos no están en el formato correcto. A ver, vamos a ver qué es lo que me olvidé. Me olvidé que toda esta información tiene que ser parte de un diccionario. No pueden estar como datos así solos. Entonces ahora lo quiero abrir y me dice no estoy encontrando el directorio chapters de los capítulos. ¿Por qué? Porque yo le definí que iba a tener capítulos, que es necesario, tiene que haber aunque sea un solo capítulo. Yo podría borrar esto de aquí, vuelvo y quiero abrirlo y me dice no está bien armado el manifest.list porque no está especificando ningún capítulo. Entonces vuelvo por aquí y si lo quiero abrir otra vez, me dice otra vez me falta el capítulo. Y como tiene el reset, ahora sí me aparece la opción de reset para resetear el proyecto. Vamos a crear la carpeta chapters, porque un libro tiene que tener capítulos. Y al tener la carpeta chapters, vuelvo a intentar abrir y me dice, hey, no estoy encontrando el capítulo 1, el chapter 1.playground chapter. Seguimos viendo que está el Playground Book, Playground Chapter, que tiene que estar aquí. Y si creo la carpeta chapter 1.playground chapter y vuelvo a Swift Playgrounds, ahora me va a decir no tiene un manifest.list el chapter 1. Como una estructura de ir creciendo para adentro. Manifest.plist. Y ahora, el manifest del capítulo, para no perder la estructura de diccionario que necesita el plist, vamos a necesitar algunos datos. El nombre del capítulo, chapter 1. Y si es que voy aquí con esto, con esta estructura, y quiero abrir el proyecto, me va a decir este capítulo está definido, pero no tiene páginas, no tiene el directorio pages. Entonces, como un buen capítulo, tenemos que agregarle páginas. Vamos a tener que definirle que tiene páginas con pages aquí.
y va a ser un array de páginas. Vamos a hacerle que sea un page.playgroundPage. Fíjense cómo ya teníamos el playground chapter y ahora tenemos que hacer un playground page. Y para eso tenemos que agregar la carpeta pages. Ven como todo va creciendo. Y en pages tenemos que agregar la carpeta de la página. Tenemos ahora la carpeta de la página. Sigamos. Si volvemos a sus playgrounds, ahora me dice no puedo abrir la página. Page.playgroundPage. Esto es porque necesita por lo menos dos archivos. También manifest.plist para poder definir las propiedades de la página y un main.swift. Este es el lugar donde vamos a estar escribiendo nuestro código para mostrarlo o darle el espacio al usuario para que pueda armar lo suyo. Vamos a hacerle la estructura del manifest. También tiene un nombre como propiedad. Vamos a llamarle page. Y hay unos datos que yo los voy a poner ahora, pero que ya vamos a ver en detalle más adelante. Que son algo que es el Live View Edge to Edge, que por defecto es falso, y Live View Mode, que esté escondido por defecto. Esto es el Live View Mode, era el preview que vimos en 3D de Byte andando cuando le damos las instrucciones. En este primer caso yo no quiero que tenga nada. Entonces, con estos dos archivos dentro de la página, si quiero abrir el playground, ahora me está diciendo User Module Mode estuvo puesto para Limited. Entonces necesitamos que haya un User Module predefinido. Voy a cambiárselo para que nos pueda funcionar y abrir a Disabled, o sea que no tenga módulos. Y ahora al abrirlo tenemos nuestro book con la página page. Si es que veo todo, está ahí en las páginas que tiene. Como es un solo capítulo, no me aparecen capítulos. Y tenemos esto aquí y no nos aparece el user modules que estaba antes. O sea, yo de hecho, si es que creo otra vez para poder mostrarles rápido, un playground por defecto tiene este source code con el user module y este share code para código compartido, que es el lugar donde tenemos que tener código compartido en el proyecto. Pero por ahora no lo voy a hacer. Voy a venir aquí, voy a borrar este proyecto otra vez. Y vuelvo aquí a nuestro libro que estamos creando. Voy a cerrarlo porque es necesario que se rearme cada vez que lo modifico. Como ven, me dice la versión Swift 5.9, como les decía antes, que es lo que definimos en el manifest del libro. Y si es que vamos al código, vamos a ver el proyecto que estamos haciendo. Por ejemplo, sigo en la página page y estoy en main.swift. Vamos a agregar código, ejemplo de código de la regla de 3 simple, en donde podemos ver que yo puedo tener una cantidad de manzanas. Si es que 8 manzanas cuestan, por ejemplo, $4, quiero saber cuánto me van a costar 2 manzanas. Y yo puedo hacer, calculando con la regla de 3 simple, el costo de las manzanas que tengo primero, ¿no? Por la cantidad de las manzanas que quiero averiguar el precio, dividido la cantidad de manzanas con el que tengo el precio inicial, voy a conocer que el costo es este. Y aquí escribí con print para que pueda mostrarme más bonito el resultado. Entonces, yo puedo ir aquí, abro con el código que le agregué, y si es que lo corro, van a ver que me aparece con todas las opciones del preview aquí a la derecha, y con el print, regla de 3, si 8 manzanas cuestan $4, entonces 2 van a costar 1. Es un ejemplo sencillo que puede servir para poder mostrar una pieza de código del proyecto a amigos o enseñar algún concepto nuevo, ya sea a alumnos o conocidos. Pero como vieron en el ejemplo de aprender a programar, tenemos aquí texto que no es editable. Aquí tenemos texto editable y aquí no. Entonces vamos a agregar texto de
vamos a decir, para enseñar. Para poder hacer esto necesitamos escribir en formato Markdown. Y va a ser un comentario seguido del signo de 2 puntos. Y podría estar escribiendo Rule of 3, regla de 3. Si es que ya solo con eso, abro mi proyecto y aparece el texto arriba, en el lugar que yo le puse separado con el código, una explicación de la teoría de lo que vamos a estar hablando. Que yo no puedo seleccionarlo, aquí sí está seleccionable porque es todo código que está para ser funcional en Swift, pero este comentario con el // 2 puntos me lo va a renderizar como texto que acompaña a la cita. Si vuelvo aquí, yo podría decirle que esto sea un título con este hash y podría agregarle más texto con la definición de la regla de 3 simple, explicando un poco. Entonces aquí tengo todo armado con el // 2 puntos. Puedo agregar un título, un subtítulo, un listado numérico. Puedo decirle que esté en bold con el asterisco. Hay un montón de opciones de configuración que podemos hacerle. Y al agregar esto, si es que yo vuelvo al proyecto y lo abro, van a ver que tengo mi texto con los títulos, en negrita, con bold, y está preparado para poder mostrar lo que de vuelta es contenido no editable, y el contenido editable está abajo para yo poder trabajar. Vamos a complicarlo un poco más para poder decir que queremos presentar este código mejor para alguien que está aprendiendo. Por ejemplo, este print de aquí no me interesa, ya que yo tengo los valores, que si es que yo corro el código, me aparecerá en consola de vuelta lo mismo. Y tengo los valores aquí si es que quiero ir viendo parte por parte qué es lo que estoy descubriendo de los resultados del código. Pero este print está bien, está bueno, me sirve para la consola, pero no quiero que el usuario pueda verlo o modificarlo. Entonces hay un comentario de formato que es // el hash y hidden code, escrito de este formato, que ya le estoy diciendo desde aquí, escóndeme esto. Y hasta aquí tenemos que le pedimos que deje de esconder el código, ¿no? Este es el bloque de código que estoy escondiendo. Si yo abro ahora el libro, van a ver que este print que yo estaba diciendo no está más visible, y puedo correr el código y va a estar esa funcionalidad, pero no está pudiendo ser editado por el usuario. Y si es que encima vamos a hacerlo un poco más complicado todavía, quiero hacer que no pueda modificar el código, ya que es parte del ejemplo, y quiero que pueda sí modificar los valores. O sea, no la estructura de esta constante, esta otra constante, o el cálculo que se hace aquí de regla de 3. Le puedo agregar este comentario entre estrellas, entre asteriscos, con el hash de código editable code. Y aquí and editable code. Entonces con esto le voy a decir que lo que quiero que se pueda editar sea el 8. Entonces vuelvo al libro y me aparece remarcado por este rectángulo o este espacio que el 8 puede ser modificado. Yo quiero tocar en otros lados y al tocar en la parte de código siempre me va a llevar a el 8. Entonces yo podría decirle 20, porque es el espacio que se puede modificar, otro no, y sigue con el 4 y el 2 aquí. Entonces me va a decir que si 20 manzanas salen $4, 2 van a costar 0,4, 40 céntimos. Pero vamos a hacer que sea un poco más interesante. Yo quiero que se pueda editar también la cantidad del costo y la cantidad de manzanas que voy a estar queriendo averiguar. Entonces le damos un poco más de experimentación al usuario, de control, para que pueda cambiar todas las variables de entrada para que en el cálculo final sea esto. Y ya tenemos el texto que acompaña para enseñar la teoría, el código que se está mostrando, código escondido que no me interesa que el usuario vea o modifique,
ya que se va a utilizar como para poder mostrar el resultado, en este caso en la consola. Tenemos todos los cálculos aquí y nos sale una presentación buena donde podemos cambiar la cantidad de manzanas, la cantidad de aquí y la cantidad de manzanas que se va a averiguar el precio luego. Pero fíjense algo. Yo aquí tengo que, me dice que son 20 y en mi código fuente sigue diciendo 8. Esto es porque modificamos el archivo libro y si vamos para arriba de contents, vamos a tener la carpeta edits, donde va a querer ver por diferenciación en los capítulos, páginas, va a entrar toda la misma estructura, lo va a definir y va a estar armando este archivo .delta, que va a buscar todo el lugar, el contenido original que era 8 en este caso, y el contenido modificado que era 20. Hay una estructura que no es necesario aprendérsela. Esto lo hace solo por nosotros Swift Playgrounds y lo va a estar controlando. ¿Por qué? Pues si yo estoy aprendiendo, puedo modificar el documento y tener mi contenido para poder ver qué es lo que hice. Yo podría estar modificando este archivo y después compartir este Playground Page, este Playground Boot, quiero decir, y puede ver, no sé, un profesor, un compañero, alguien, qué es lo que estuve haciendo. Entonces vamos a cerrarlo y en vez de borrar la carpeta edits que está en Textastic, puedo hacerle clic derecho, reset, se resetea y se pierden todos los cambios que yo estuve haciendo, y al abrirlo de vuelta tiene los valores originales por defecto. Yo esto lo puedo cambiar, se va a guardar, va a tener todo, y si vuelvo a Textastic van a ver que no está más la carpeta edits porque la borré antes. ¿Qué les parece? Voy a cerrar este main y este manifest de la página, y si es que vuelvo dentro de lo que es el capítulo, yo puedo tener algo que al abrir este book que hicimos, si es que yo abro aquí, no puedo agregar más páginas, son las páginas que son y listo. Pero si es que utilizamos, voy a usar este Playground Book que tengo aquí por defecto, si es que estamos aquí, me aparece este edit para que yo pueda modificar o agregar páginas nuevas, y si es que le hago clic en agregar, aquí en el más, me agrega una página nueva vacía. ¿Por qué? Porque hay veces que capaz queremos dejar que sea un libro en donde los alumnos puedan agregar nuevo contenido. Entonces para eso, si es que yo estoy aquí en el manifest del capítulo del Playground Chapter, puedo agregarle un key, un dato más, que se llame Template Page File Name, o sea, un sistema de template, que va a ser string. Voy a decirle el nombre de la página, que va a ser de template, de plantilla, para poder utilizar, que fíjense que es un Playground Page, para poder agregar nuevos. Entonces tengo que crearme este template dentro del capítulo. El resto de los capítulos no lo van a poder utilizar, se va a tener que crear también para los otros capítulos. Entonces creo el template page, que va a necesitar su manifest.plist, va a tener el mismo formato que estaba teniendo, el mismo formato de página, con el nombre, el live view edge to edge false, live view mode hidden by default, y el nombre que yo quiero poner a esta plantilla, que es template. Pueden poner el nombre que quieran. Y va a necesitar también de su main.swift. Este archivo lo tienen todas las páginas y podríamos dejarlo así vacío, ¿no? O sea, así vacío como está. Y si yo vuelvo a la página, quiero abrir, quiero estar aquí, y me permite agregar una página nueva. Por defecto me dice que es untitled. Voy a decirle template. Terminé, y cuando voy a verlo está vacío, y este tap to enter code aparece porque Swift Playground dice: está vacío este archivo. Empieza a escribir. Entonces tenemos nuestro código, funciona como siempre, y seguimos estando con páginas, o desde aquí es lo mismo. Y al tener el template, este no se puede modificar, pero este sí puedo renombrarlo, duplicarlo o eliminarlo. Y hay un dato: yo quiero permitirle a los usuarios que modifiquen las páginas que ya están. Entonces para eso tengo que cambiarle, en vez de que sea pages,
tiene que ser initial user pages. O sea, las páginas de usuario iniciales del proyecto. Yo aquí voy, fíjense que ahora como lo estamos usando y lo estamos modificando pasa esto de la línea. Y si yo abro aquí, no está porque ya lo estuvimos modificando y estaba en otro formato, estaba dentro de pages, no initial user pages. Entonces vamos a salir, vamos a resetearlo, el proyecto con toda esta configuración que le pusimos, reseteando. Abrimos, volvemos a tenerlo porque está leyéndolo desde Initial User Pages, no de Pages, pero al editar ahora nos permite renombrarlo, duplicarlo, y si es que agrego una página de template, por ejemplo, vacía, puedo cambiarle el orden. Pero tiene que estar leyéndolo desde la nueva propiedad. Yo ahora puedo hacerle duplicar, page example, por decir una cosa. Seguimos así con ejemplos. De hecho, me sigue rearmando aquí. Me aparece el add page o el edit en este otro. O sea, tenemos los lugares para poder manejar el proyecto como querramos. Y aquí lo tenemos duplicado. Son dos páginas diferentes donde podríamos modificar únicamente estos valores porque es lo que le permitimos al usuario. Hay veces que queremos utilizar esto, hay veces que no. Pero esa es la forma de poder tener las páginas nuevas o las páginas que definimos desde cero que puedan ser modificadas por el usuario. Yo lo voy a dejar para que sea pages, porque las páginas mías no quiero que se puedan modificar, pero si es que el usuario quiere agregar una página nueva, es posible. Ahora, si es que utilizamos Initial User Pages, sí o sí es necesario tener el template. Lo va a pedir porque esta llave necesita ese template. Pero si dejamos así en Pages, no es necesario. Para poder seguir con eso, yo podría decirle que en la plantilla también, porque en vez de que sea una página en blanco, todas empiezan que sea la página de plantilla y que importe UIKit, porque capaz quiere utilizarlo y se puede utilizar UIKit como SwiftUI en los Playground Book. Entonces, así lo abro y van a ver que el template ya por defecto, como no tuvo cambios, se maneja de esta forma. Y aquí estuvo también creándose, estuvimos haciendo un lío grande. Tenemos la página original y las páginas que fueron utilizadas creadas por el usuario. Si yo le agrego edit, como esta es la página por defecto y estas tres fueron creadas por mí ahora en toda esta edición. De hecho, en la carpeta edits deben de estar estos nuevos para poder mostrar de que le estoy haciendo estos cambios. Fíjense todas las cosas que me hace Swift Playground por mí y estuvimos ensuciando el documento bastante. Entonces vamos a resetearlo. Voy aquí, abro de vuelta, no tengo nada, puedo crearlo. Template, voy aquí y ya me lo crea con el código base. Yo puedo hacer, no sé, por SwiftUI. Corre el código que funciona, no está haciendo nada, pero me lo permite. Y ya una vez que vaya y vuelva, esta nueva página que yo creé tiene mi código que le agregamos. Vamos a resetearlo. Y volvemos a Textastic. Cierro esto y si es que veo mi listado, tengo la plantilla, tengo mis páginas que por ahora es una sola y vamos a agregar una nueva que voy a llamar, por ejemplo, resources.playgroundpage para que veamos una cosa nueva. Vamos a agregar la página. Vamos a agregar mi manifest.plist. Voy a decirle que es el manifest con el nombre de la página que es resources. Y si agrego el main.swift, tengo mi proyecto. Aquí en este caso les quiero mostrar que podemos tener recursos como imágenes, sonidos, vídeos, lo que quieran, para una página, y estos recursos pueden ser también a nivel de página, a nivel de capítulo o a nivel de proyecto. En este caso los vamos a ver para nivel de página. Entonces tenemos que crear los recursos, se tienen que guardar dentro de una carpeta que puede ser Public Resources, que son recursos que utiliza únicamente el Playground Book para esta página, o Public Resources, que también los utiliza, pero el usuario puede verlos. Entonces en Public Resources podemos agregarle imágenes, etcétera, cualquier cosa. Y en este caso lo que voy a hacer es agregar de aquí, de estas imágenes que tengo, voy a hacer todas, excepto esta, ya vamos a ver de por qué. Y si es que me las llevo, tengo todas estas imágenes aquí.
vuelvo para arriba y en el main podría estar utilizando UIKit para poder decir Image View, el Image View, así. Y podría estar utilizando algo que a mí me gusta, pero para utilizar en los playgrounds, sobre todo no en mi proyecto real, que es el Image Literal. Con el resource name playground project.png, image view content mode, así, scale aspect. Este image literal lo vamos a utilizar porque es algo que nos permite seleccionar imágenes que estén disponibles en el proyecto o cargar desde otros lugares. Y voy a estar cargando otra librería, Playground Support. ¿Para qué? Para que pueda hacerme playgroundpage.current.setLiveView. Entonces vamos a hacer en el live view que teníamos en otro, mi image view. Tengo aquí armado el código, está aquí, voy a volver a Swift Playgrounds. Tengo esto y si es que paso a la siguiente página, me aparece el código con el image literal, donde puedo tener acceso a todos los recursos de esta página. Que si es que quiero agregar más, podría ir a más en imágenes y me aparecen con nombre. Antes en versiones anteriores aparecían en el preview de la imagen, pero ahora aparecen las imágenes que yo acabo de agregar. Y si es que yo uso el image literal, podría cambiarlo, por ejemplo, a archivo o lo que sea. Por ejemplo, vamos a verlo aquí con esto. Si yo hago run my code, me va a abrir el live view en el costado. Y si yo voy y lo cambio por, no sé, archive y vuelvo a correrlo, me está cargando la imagen que yo le cargué en public resources para poder tenerlo. Esto es el live view inicial para que puedan ver cómo es que funciona. Y podríamos agregarle algo más a este proyecto, a esta página. Vieron que en Learn to Code tenemos algo que, si es que paso a la siguiente página, es el hint, es la ayuda que me dice cosas, que es lo que yo podría estar haciendo en esta página, en este lugar. Vamos a agregarle estas ayudas. Para eso tenemos que crear resources, es otro resource, otro recurso de la página. De vuelta, puede ser a nivel de página, capítulo o libro. Y voy a llamarle Private Resources. Aquí solo con agregar hints.plist ya me lo va a estar tomando para poder ver qué es lo que hay. Con mi estructura voy a decir que el único key que necesito es hint. Y esto va a ser un array con las ayudas. Va a haber un diccionario para cada ayuda donde voy a tener estos datos. Es content dentro de un diccionario y el valor de ese content va a ser la ayuda. Por ejemplo, se puede elegir desde Public Resources los recursos o alternativamente importar las imágenes de files o fotos o directamente desde la cámara. Vamos aquí, vamos a ver la ayuda, ahí nos aparece hint. Gracias a esto tenemos la ayuda con la que escribimos y si es que quiero importar, como les decía, la imagen desde lo que ya tengo, desde files, fotos o cámara. Si es que yo voy a insertar desde files, me va a aparecer la carpeta que tengo y por ejemplo Big Sur Aerial es uno nuevo que no está. Lo quiero importar y me aparece aquí como un image literal que yo podría modificar. Podría estar aquí seleccionando, lo corto y lo pego aquí. Y ahora al correrlo me aparece la imagen que yo importé desde files. Se puede usar lo que queramos. Y los hints, las ayudas, se pueden agregar. Vamos a quitar esto. Se pueden agregar tanto como un diccionario con texto o que también sea con texto y que le estamos diciendo
para agregarle otra propiedad que sea spoiler button title show spoilers. Aquí le estamos diciendo nosotros qué es lo que va a estar mostrando y queremos que esté bloqueado antes de que diga qué es lo que nos va a mostrar. Y al ser 2 nos aparecen estos dos puntos debajo, podemos aquí y aparece show spoiler, que es un texto que podemos cambiarle por lo que queramos, y al hacerle clic me lo muestra. Ya una vez que se lo hice, queda mostrado, o sea, me guarda el estado de que ya lo estuve mostrando. ¿Ves? Aquí podríamos estar mostrándolo aquí. Utilizamos image literals, pero también podría ser el UI image name, etc. Y hay una tercera forma que quiero mostrarles, que si es que yo le digo un file reference myhint.txt, por dar un nombre, podríamos poner el texto dentro de un archivo externo. Y decir, esta ayuda se fue leída desde un archivo externo. No está dentro del plist. Si es que vamos aquí, tengo que cerrar, abro de vuelta, abro los hints, y tengo el spoiler, y tengo esta otra ayuda que me lo mostró desde un archivo. Voy a salir, voy a resetear el proyecto y vuelvo a getStatic. Vamos a agregar una página nueva que vamos a llamar LiveView. Entonces ahora vamos a agregar cómo poner un LiveView desde el principio. Tengo que crear mi manifest.plist, que va a ser llamado LiveView, y main.swift, que va a tener código de ejemplo. En este caso es un label con un timer para que vaya cambiando el número. Por ejemplo, si vamos al proyecto, pasamos a la página de LiveView, ¿ves? Por defecto está. ¿Por qué? Porque yo le dije en el manifest aquí que LiveView Edge to Edge esté para todo, y aparte el LiveView Mode esté visible by default en vez de hidden como teníamos hasta antes. Y está buscando pero no encuentra nada. O sea, yo le puedo decir ahora run my code y me lo va a estar actualizando con el timer, me aparece el número. Pero si es que yo quiero que aparezca algo al haberle dicho en el manifest que sea visible by default, tengo que agregar el archivo liveview.swift, escrito así. Y en ese LiveView puede tener este código base para poder mostrarlo por primera vez. Entonces yo lo abro sin tener que cargarlo. Por defecto me aparece algo como en el otro está utilizando en 3D para que aparezca byte. Aquí tenemos un LiveView por defecto y cuando le digo run my code corre el código que está acá a la izquierda. Yo podría modificarlo para que me sume de 2 en 2 en vez de 1 en 1 y empiece desde 25. Si voy a run my code, empieza desde 25 y hace 27, 29, 31. O sea, funciona como le pedimos. Y tenemos el código como para mostrar qué es lo que va a estar empezando y cuando corre, funciona. Esto es un LiveView por defecto. Como hemos visto también en el libro de Aprender a Programar, en la primera página tenemos esta escena o este cutscene que hace cosas para nosotros. En la primera versión es que esto se creó, se hacía con HTML. Hoy en día se hace específicamente con código Swift. Entonces vamos a ver de agregar una página nueva que se va a llamar Swift Cutscene. Con su manifest.plist, que en este caso es solamente el nombre, porque no tiene un LiveView, no hay código Swift que se va a estar corriendo para el usuario. Entonces le ponemos el nombre, yo le puse cutscene, y no va a tener un main.swift, va a tener un cutscene.swift. Porque de hecho, ahora que me acabo de acordar, no es un playground page, es un cutscene page. Cambia la extensión y
me acabo de dar cuenta que hice CTU, es cutscene. Ahora sí. Entonces tenemos el cutscene page. Con el cutscene, por ser cutscene page, vale, voy a buscar esto en vez de main.swift. Y aquí podemos agregar código complejo, simple. Yo voy a agregar algo sencillo, donde tenemos un botón con esta clase que creamos. Creo la clase, le seteo el live view. Es todo un live view en pantalla completa. No hay espacio para poder editar código. Y hay algo que utilizamos dentro del Playground Support, que es playgroundpage.current.navigate to next. Yo podría navigate to next o previous, si no me equivoco. Y si es que yo abro el proyecto ahora, vamos a ver en qué me equivoqué con esto. Le había puesto un espacio. Bien. Tengo mi código, quiero abrir el proyecto, lo abro, ahora me lo toma bien, y si paso a la siguiente página, es un cutscene. Aparece en pantalla completa. Para el sistema, para el libro es igual que siempre, y tiene el código con UIKit que le estoy armando aquí. Se podría hacer con SwiftUI, también lo he hecho con SwiftUI y se puede. Podrían hacer un paginador, podrían hacer cajas que se estén moviendo, botones para poder habilitar algo, podrían estar haciendo que se haga arrastrar para poder hacer un juego. Hay un montón de opciones que se pueden hacer, y esto sirve como para presentar ideas antes de ver el código fuente, de aprender algo con código. Y como tiene este botón, me lleva a la próxima página, pero no hay próxima página. Entonces vamos a crear uno nuevo para ello. Vamos a cerrar esto de aquí. Esto va a ser un page, no un cutscene. Y vamos a ver cómo crear nuestros propios módulos. Modules, Playground Page. Aquí vamos a tener de vuelta manifest.plist, hay un manifest para cada parte que se va a llamar modules como nombre de página, y va a tener su main.swift para que funcione. Si es que lo abrimos, está en el cutscene, go to next page, toco y me lleva a modules. Como está vacío, no tiene nada, y tenemos nuestras páginas aquí, y vamos a agregar ahora el módulo para que tenga código compartido que quiero utilizar en mi libro. Para esto tenemos que subir de nivel, ir hasta Contents del proyecto, donde tenemos los capítulos y la definición del libro, y crear una nueva carpeta que le voy a llamar User Modules. Vamos a entrar y podemos crear la cantidad de carpetas que queramos para cada módulo, como puede ser, en este caso estamos utilizando los módulos de los frameworks UIKit, Playground Support, etc. Y voy a agregarle uno creado por mí. Para este ejemplo es bastante sencillo y puede tener fallos, que le llamé mdkit.playgroundModule. Es un módulo que es para Markdown. Voy a estar formateando código Swift a texto Markdown. Para esto tenemos que tener la carpeta sources, todo tiene que vivir en sources, si no, no lo toma bien. Es parecido a lo que sería un Swift package, pero en un módulo. Y aquí puedo estar creando el documento markdownbuilder.swift. Después les voy a subir el proyecto para que lo puedan ver en mi listado de proyectos de Playgrounds. Por ahora, tengan en cuenta, este es todo el código que está funcionando. Ahora lo vamos a mostrar, pero tiene que ser public, eso sí, todo tiene que ser public, lo que se quiere tener acceso fuera, porque si no, no lo lee al estar en un módulo. Este es mi código de aquí. Vamos a ir a Swift Playgrounds a ver si es que cambió algo en el libro. Me dice, ¿ves? Está disabled. Entonces me encontré la carpeta user module, pero dice que los user modules está deshabilitado. Entonces tengo que cambiarle aquí en la definición del libro, en vez de user module mode disabled, limited. ¿Ves? Ahora sí abre y me aparece en este source code el mdkit, y puedo ver el código para ver qué es lo que está haciendo, por si me interesa descubrirlo por mi cuenta. Entonces esto lo cierro, tengo el módulo cargado, y lo que tengo que hacer para implementarlo, aquí puedo hacer import mdkit y ya tengo el módulo puesto
en mi página. Pero voy a copiar y pegar todo el código de ejemplo para poder mostrarles cómo utilizar esta librería o este módulo. Y si es que yo con esto lo guardo, vuelvo a Swift Playgrounds, abro aquí, me aparece justo lo que yo cargué. De hecho, en este caso, para que vean que me lo autocompleta, me dice, bueno, is already imported. Esto es porque el módulo está visible, para el usuario lo importa por defecto. Si es que yo pusiera que esté invisible, que ahora voy a mostrarles cómo, necesito completarlo porque si no, no está. Y si es que yo corro el código, como es un print debajo, me imprime todo lo que construye para poder tener el texto en Markdown como resultado de lo que hice. Con esto vimos básicamente lo que más se utiliza para poder crear libros. De hecho, si es que estuviéramos creando más capítulos, me lo estaría separando aquí. Y como me gusta en esta herramienta de Assets for Playgrounds, van a ver que agregué una nueva categoría que es Playground Book, en donde tenemos una explicación de la estructura del proyecto, el manejo de módulos. Para poder esconderlo, en vez de guardarlo en User Modules, tiene que estar en la carpeta Modules. El cómo se manejan los recursos para que sean privados o públicos para el usuario. Las escenas que se manejan por Swift o HTML, se los dejo como ejemplo. Lo que son los hints para poder utilizarlo. Y algo de documentación para que puedan buscar. Está puesto aquí, se me ocurrió ponerlo contents al mismo nivel, pero está dentro del Playground Book. Está el contents, con el manifest plist, se puede copiar y pegar, así que eso está para como estábamos manejando antes. Los capítulos que se pueden hacer, uno o más. Este nombre del capítulo le pueden poner el nombre que quieran, ya que lo importante en el manifest es poner el nombre que se va a ver. No es necesario decirle chapter 1 o chapter 2, eso no es importante. Y dentro del capítulo tenemos los pages, que puede ser una página, otra página o un template. Entonces tenemos aquí, tiene el manifest, main y el lab view, que es opcional, así como lo vimos, que tiene que estar si es que quieren que aparezca un live view por defecto, y el template para poder verlo. Aquí estaba que cuando tiene el has meaningful reset point a true, esto nos permite borrar la carpeta generada automáticamente edit. Después los modules, que tienen que estar dentro de un Playground Module. ¿Ves? Esto es un Hidden Logic y este es un Share Logic, porque esto no va a estar visible en Swift Playground Book, y este sí, con los estados, los Module Mode de Full, Limited o Disabled. Private y Public Resources, las escenas, como que se veían, con el HTML, si es que tiene una página. El HTML es un Private Resource. Antes se utilizaba Apple la aplicación Hype para poder crear estas escenas en HTML animadas, pero ahora, si ven los ejemplos, va a ser todo Swift. Capaz algo de HTML, pero no necesariamente. Y después los hints tienen que estar al nivel de página dentro de la carpeta Private Resources Folder, o sea, dentro de la carpeta Private Resources. Yo creo que les va a servir para poder encontrarlo y armarlo copiando, como estábamos hasta ahora con los otros ejemplos, los contenidos dentro de cada archivo. Me olvidé de algo más. Podemos estar modificando el proyecto con otra propiedad más, que es Image Reference, y podemos agregarle una imagen para poder cambiarle la portada. Para esto tenemos que crear a nivel de libro, Private Resources, y aquí guardar el archivo que yo le llamo Playground Cover, pero pueden poner el nombre que quieran también, no le influye mucho. En este caso es un pajarito de Swift leyendo un libro. Y si es que vamos a Swift Playgrounds, no lo va a leer por defecto. De hecho, van a ver que aún abriéndolo, modificándolo, si es que yo le cambio el nombre, Books, o vuelvo a Book, no me lo muestra tampoco. Lo que hay que hacer es quitarlo de Playgrounds, de Swift Playgrounds, y volverlo a traer. Entonces, yo lo que voy a hacer es copiármelo aquí, el Playground Book, que ya lo está tomando con la imagen de portada. En Swift Playgrounds lo voy a borrar
necesitamos hacer esto, porque así es como lo toma y lo lee Swift Playground de vuelta, y agregar el libro del Playground Book aquí. Me lo agrega de vuelta a la carpeta de Swift Playgrounds. Y si yo abro aquí, me va a aparecer, y ahora sí me aparece con la carátula que yo quería tener. Antes de cerrarlo, les quería decir que hice algunos ejemplos. Estuve hablando con la gente de Refactoring Guru, en donde tienen documentación espectacular en diferentes lenguajes sobre patrones de diseño. Y armamos el libro Design Patterns in Swift, que están viendo aquí, que se van a poder descargar también desde mi página de Swift Playgrounds de recursos. De hecho, hay un enlace directo, si es que lo ven desde un iPad, la página de Refactoring Guru, que lo tienen aquí. Es el código ajustado, tiene aquí un cutscene. Si es que pasamos al siguiente, habla sobre un poco de los patrones de diseño creacionales. Y si es que vamos, por ejemplo, a, no sé, un facade, vamos a poder ver la explicación. Está armado como lo estuvimos viendo. Tiene el código si es que quieren modificarlo y probar. Y si es que se corre el código, van a poder ver el resultado. Y es lo mismo que está en la página web de la documentación de Refactoring Guru. La verdad que es muy bueno. Fueron muy amables al permitirme participar con ellos. Y ya que no quería dejarles un solo libro, sino 2, también armé otro libro que se llama Formatting Fundamentals, que es para poder ver cómo utilizar el formateo de diferentes cuestiones como fechas, números o mediciones, utilizando Swift para que, de hecho pueden verlo aquí, para que se puedan ver cómo formatear números y cantidades. Está la explicación del Number Formatter. Esto está pensado en Swift con el formatter de Objective-C, que ahora está pasado para Swift. Se pueden ver las fechas. De hecho, si es que corren el código, está puesto también con el localizado para que se pueda ver en diferentes idiomas. Por defecto está en inglés americano, pero se podría poner en español. Se ven los datos de los días en español. Podríamos ponerlo en checo. Y tiene algunos, como estos fechas, tienen fechas para poder elegir. De hecho, si es que lo ven, ¿ves? Así está en checo. Es muy interesante para poder verlo en diferentes cosas, tanto en el formateador clásico como en el moderno. Hay ejemplos en UIKit y SwiftUI y pueden ver algunas fechas que cargué, como la fecha de inicio de Apple, el lanzamiento de Macintosh, del iPod, del iPhone. Hay diferentes idiomas, van a poder verlos si es que les interesa para poder reutilizarlos. De hecho, como está compartido, pueden modificar el documento para agregar otros idiomas. Las extensiones de monedas. Esto está para las monedas de cada lugar, de lugares que están ahí compartidos. Diferentes lugares también para el time zone. Está interesante para que puedan ver de ir aprendiendo cómo formatear. Y si es que quieren ver ejemplos, tanto hecho en UIKit, pueden ir modificándolo y está el formateo aquí con el formatted weight, por ejemplo para el peso de, en este caso, una mochila. Está con el measurement formatter para poder decir, por ejemplo, 1,15 kilogramos. Y en SwiftUI lo mismo, es el mismo resultado, pero estamos utilizando en un text, una vista de text, el formatter, measurement formatter para el peso, que el peso en este caso es este dato de measurement en 1,15 kilogramos. También sirve para el precio, así que está armado para en el local, y si es que no lo encuentra, usa dólares. Como yo estoy en España, usa euros. Espero que les haya gustado. Déjenme en comentarios si es que tienen alguna duda, algo que quieran ver, algo para poder complementarlo o qué les pareció. Y nos estamos viendo en la próxima. Hasta luego.